Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados, uno más joven que el otro. Tenemos a Alberto Aranguibel, analista político, comunicador, y luego en la segunda media hora vamos a tener con nosotros a Edgar Silva, quien es el coordinador del Comité de Jubilados y Pensionados, así que todo el que tenga preguntas sobre estos temas de cómo hacer para tramitar la pensión, qué pasa que si no me la pagan, que si cuánto debo recibir, que si, bueno, todo lo que tiene que ver con este tema que es bien interesante porque Edgar tiene bastantes años, muchos años pues de experiencia en estas lides de defensa de los derechos de los jubilados y pensionados. Pero entremos en materia con Alberto Aranguibel. Bienvenido, Alberto. Gracias. Gracias por venir al programa. Bueno, yo quiero analizar contigo ciertamente pues el impacto de la destitución del ministro Jorge Giordani y de la carta que él ha dejado circular a través de Aporrea, de rebelión.org, que bueno, ha tenido bastante difusión en el país, ¿no? Pero primero me gustaría que me comentara sobre esta supuesta salida tuya de YBK Mundial, que estaba viendo esto en las redes y también, ¿no? Sí, bueno, se produjo hoy una situación de confusión que en verdad fue muy perturbadora, sobre todo para los usuarios de la emisora que nos siguen a primera hora de la mañana, de 6 a 7, y que fue que analizando precisamente el tema de la carta, supuestamente, del doctor Giordani, fuimos sacados del aire con música que se nos tiró encima del comentario. En ese momento, yo pues, que estoy en contra de esos mecanismos, por mucho que haya habido quizás un exceso de 1 o 2 minutos en el tiempo que tenemos pautado, considero que esa no es la manera profesional de hacerle el cierre al programa y renuncié de inmediato porque me pareció una falta de respeto. Sin embargo, bueno, ha habido aclaratorias que me han hecho desde la emisora. Al parecer fue una confusión que hubo por la premura que había noticiosa a esa hora en la radio. La misma ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, se comunicó conmigo, me pidió excusas por lo que hubiera podido ser de incomodante esto para nosotros. Y bueno, se ha solventado el problema y bueno, retomaremos el programa a partir de mañana con la misma intensidad y el mismo criterio. Lo que sí quiero aclarar es que de ninguna manera hemos saltado la talanquera, ni está en nuestro espíritu semejante barbaridad, porque se ha regado muchísimo todo ese ruido que se hizo durante toda la mañana de hoy. De inmediato lo agarraron gente como Noticiero Digital, La Patilla, para empezar a generar una situación... Despatillaron. Exacto, de ruido contra el presidente Maduro, que yo supuestamente estaba haciendo una autocrítica. Yo he sido más bien una de las voces que ha enfrentado con mayor intensidad ese fenómeno que han querido disfrazar algunos bajo el signo de la autocrítica y que yo he cuestionado como a veces posiciones personales a ultranza, tratando de pasar alguna factura personal al gobierno. Yo no estoy en ese plan, yo estaba haciendo precisamente una defensa, como la hago permanentemente, argumentada, fundamentada, de la gestión del presidente Maduro y de lo que fue la propuesta del comandante Chávez en su última proclama, de que siguiéramos con Maduro y no con ningún comité de intelectuales que nunca mencionó el presidente Chávez que debía ser a lo que le debíamos prestar atención. Bueno, vamos a entrar en materia sobre el tema de Giordani, pero con respecto a este tema de los tiempos en los medios, bueno, yo a veces en mi programa de radio y aquí uno también se excede y te empiezan a hacerse ya los coordinadores y bueno, ocurren este tipo de cosas que lamentablemente pues en una situación como esa, analizando un tema tan delicado como este, pues puede que se haya prestado para ese malentendido y por fortuna, bueno, vas a continuar con tu programa y eso es lo importante al fin de cuentas, ¿no? ¿Cómo no? Pero quería comentar contigo precisamente los impactos o el impacto que pudiera tener esta salida de Giordani. Y dice José Guerra, por ejemplo, que lo estoy leyendo ya que tú hablas de las redes, dice que Giordani podría generar una revolución dentro de la revolución. ¿Cuál es el peso que puede tener dentro del chavismo la salida de Giordani y la carta que él ha publicado? Que por cierto, anoche estuve en CNN, me invitaron a analizar un poco los... No, yo diría que en principio la salida es una cosa completamente normal, tú lo sabes. Si hay algo que es inherente a las atribuciones de un jefe de Estado, no solo en el país, sino en el mundo entero, es la de organizar, de acuerdo a la lógica de su propuesta, de su proyecto, que esté llevando adelante el equipo de gobierno en función de los requerimientos y las exigencias puntuales.
En este caso hay un problema económico que no desconoce absolutamente nadie en el país y que amerita que hayan acciones que se deban tomar ahí. El presidente ha venido tomando varias de esas acciones que son indispensables para salirle al paso a la guerra económica que se está enfrentando, y el hecho de que haya un cambio de ministro, una rotación o una remoción de ministro, no tiene en modo alguno que ser considerado una crisis. Pero sí puede ser interpretado como una señal de que vienen cambios en el ámbito económico, cambios importantes, ¿no? Pero es que la dinámica económica Porque no cuando debe tú cambias ser... un funcionario, lo cambias por varias razones. Una puede ser que no está cumpliendo con sus funciones. Dos, que cumplió una etapa y viene una nueva etapa para lo cual se necesita un nuevo cuadro. Y tres, que viene un viraje a eso me refiero, pero en ese punto en concreto política. Te digo, esa fábula de que desde el punto de vista doctrinario hay que ser dogmáticos con el tema de los ministros y que no se pueden mover porque significaría un cisma, hay que irlo superando. No puede nadie entender como lógico que la economía debe ser estática para que sea eficiente. Eso es un planteamiento absurdo que no existe ni siquiera en los postulados del neoliberalismo en modo alguno. La dinámica económica en sobre todo una sociedad como la venezolana, que está orientada a la transformación profunda que está llevando a cabo la revolución bolivariana, tiene necesariamente que ser un proceso dialéctico donde hay pases, reveses, procesos convulsos en algunos momentos, y eso es lo que significa precisamente que se está atendiendo ese tema. Si el presidente Nicolás Maduro no estuviera tomando acciones en ese sentido, entonces sí sería preocupante, porque el clamor del país, desde todos los sectores, es que el presidente demuestre de que se están tomando acciones en el ámbito económico. Es lo que espera el país, lo que dicen todas las investigaciones de opinión. De modo que esto es un signo de que se está trabajando con decisión y con la autoridad que le confieren las leyes al presidente dentro de sus atribuciones para tomar esas decisiones. ¿Cuánto de cierto hay en lo que ha dicho Jordán en su comunicación de que hay un vacío de liderazgo en la presidencia de la República, Alberto? Yo que conozco al profesor Jordani, que es amigo mío, a quien respeto como intelectual, como revolucionario, como uno de los que más respeto en la revolución, debo decir que la sospecha que tengo es de que esa carta no la escribió él. Por lo torpe de la redacción, por las contradicciones que tiene, por la cantidad. ¿Y por qué no ha salido a decir que no es de él entonces? Bueno, eso es otro asunto, pero yo digo, probablemente termine siendo que es que alguien que le transcribió la carta, él le tiene mucho afecto y que esa persona no hizo la transcripción en el sentido que él estaba planteando, porque no entiendo al profesor Jordani con la cantidad de contradicciones, de ponzoñas, de piquetes, de pullas que está lanzando innecesariamente contra el presidente Maduro, como esa, por ejemplo, de decir que hay un vacío de poder porque él interpreta que no tiene el liderazgo que tenía el comandante Chávez, que es lo que en definitivamente dice ese párrafo en particular. Son muchas las aseveraciones que hace, completamente infundadas, incluso desde el punto de vista de la materia económica, en la que él ha sido responsable hasta ahora, como para aparecer que no tienen nada que ver con las decisiones que se tomaron y que él entonces cuestiona, por el contrario, lo que ha sucedido. Ese no es el talante del profesor Jordani. En todo caso, creo que fue presa de un momento de ofuscación que no pudo controlar en el momento que estaba redactando esa carta. Yo quiero hacer esa salvedad por el respeto que le tengo al profesor Jordani, pero la carta en sí mismo, su contenido, es un contenido plagado de una cantidad de saña, de bilis y de giros que lo que buscan es tratar de hacer daño, como quien déjame irme pero me llevo por delante todo lo que me pueda llevar. Eso está por seguramente discutirse en profundidad, con mucho más detenimiento, y seguramente va a seguir dándose. Pero por lo pronto, esas aseveraciones que se están haciendo no tienen ninguna correspondencia con la realidad de los hechos que los venezolanos hemos venido viendo en torno al desempeño del presidente Maduro, a quien hay que reconocerle, como se lo está reconociendo la mayoría de los venezolanos, una entrega, una dedicación al trabajo, tal como lo pidió el comandante Chávez en su última proclama y tal como ha sido la orientación desde siempre, desde sus orígenes de la revolución bolivariana, en función de la construcción de un poder popular afincado en el bienestar que se vaya construyendo de manera consistente, tangible, y que
con muchos obstáculos, con la guerra económica que se ha lanzado contra el gobierno, con todos los ataques de la derecha y del Departamento de Estado norteamericano, ha venido saliendo adelante con muy buen pie, como lo estamos viendo. Ahora va a entrar el gobierno en una segunda fase de uno de sus mayores logros en el acercamiento con el pueblo, como es el gobierno de eficiencia en la calle, en esta nueva fase que va a llegar hasta los barrios, hasta ahí, hasta la comunidad, hasta la asamblea, directamente con la gente. Eso es muy auspicioso y muy positivo como signo del camino correcto que está transitando el presidente Nicolás Maduro en función del proyecto del Plan de la Patria. Ahora, también dentro del cuadro que describe Jorge Giordani, hay un elemento y es la realización del Congreso del PSUV. Estos temas que están planteados en la carta del exministro Giordani van a ser parte del debate. La agenda del Congreso, del partido, es una agenda muchísimo más amplia que todo eso. Es una agenda que contempla esos temas. Sí contempla, por ejemplo, el rumbo económico, claro, qué tipo de economía tenemos que construir en Venezuela. Claro, porque como te digo, es mucho más amplia incluso que eso, porque tiene que ver incluso con la transformación del modo de ejercer la política. Eso es algo que está planteado desde las 5 líneas de acción estratégica política que planteó en el 2011 el comandante Chávez al partido y al país. Una nueva concepción de la militancia, una nueva concepción del desempeño de la política de cara a los requerimientos y necesidades de la sociedad. Y eso es, en la medida en que se profundiza, lo que necesita el país para solventar sus deficiencias, sus problemas no superados hasta ahora. Vamos a hacer una pausa, Alberto, pero al retorno te planteo lo siguiente. El profesor Giordani en su carta dice que nadie puede creerse depositario del legado de Chávez, nadie puede considerarse depositario exclusivo de ese legado. Hay una lucha dentro del chavismo por el legado de Chávez. Vamos a la pausa y ya venimos con Alberto Aranguibel. Bueno, continuamos conversando con Alberto Aranguibel, analista político y además, bueno, comunicador y además militante del PSUV. ¿Tú eres militante del PSUV? Sí, cómo no. Así es. Bueno, te preguntaba sobre este tema del legado de Chávez, ¿no? Hay una lucha en el chavismo para ver quién es el que debe administrar el legado de Chávez, como lo insinúa Giordani en su carta, que señala que nadie se puede atribuirle en exclusiva la administración del legado de Chávez. No, pero fíjate que eso es muy confuso, eso es parte de las contradicciones que tiene esa carta, razón por la cual yo creo que fue hecha en un momento de ofuscación, al menos, porque se afirma en un momento determinado eso, pero en otro se afirma exactamente lo contrario, cuando dice que el presidente Nicolás Maduro tendría alguna debilidad, que no se sabe cómo se está midiendo desde su punto de vista eso, porque ni cuál es la aspiración, si es que el hecho de que Nicolás Maduro no responda a los niveles de liderazgo trascendental, histórico, que expresó el comandante Chávez, entonces sea una deficiencia. Yo creo que en todo caso el término sería otro. Y creo que está orientado a tratar de justificar una actuación en la administración pública hasta ahora que suena más a evasión de responsabilidades que ninguna otra cosa. Y eso sería muy lamentable, porque lo correcto es que la asumiera con el mismo talante reflexivo, desde el punto de vista político que uno le conoce al profesor, y que explicara cómo las distintas etapas han estado signadas por coyunturas particulares específicas, como nos los explicó siempre el comandante Chávez y como nos los está aplicando el presidente Nicolás Maduro. En la medida en que se asume en esos términos, no dogmáticos, sino pragmáticos, la realidad venezolana, en ese proceso dialéctico del que estamos hablando, es como se entiende entonces el comportamiento que puede haber en un momento determinado frente al equipo de gobierno o el que tenga en otro sentido, el presidente o los mismos ministros. Un punto de la carta, el que haya escrito esa carta habla de una transversalización, una cosa así es el término que utiliza, no sé cuál es exactamente en este momento, que simplemente lo que quiere decir es que la propuesta que había desde el Ministerio de Planificación es que toda la administración pública debía estar sometida a los designios de los planes y de los documentos que surgieran de esa oficina, de ese despacho. Esa sí es una verdadera barbaridad, un atrevimiento que viola no solo la lógica del desempeño de un equipo de gobierno, sino hasta las leyes, porque el que tiene atribución de tomar
las decisiones de la conducción de la economía nacional es el presidente de la República. Por mucho que un ministro sea un veterano, un experto en el planeamiento económico, no puede pretender que haya esa transustanciación, que es como dice, para decir que todo debía operar bajo el criterio del despacho de planificación. Vamos con la participación de la audiencia, Alberto. Dice aquí Guaireñísimo, tienes que traer a Jordania al programa a ver qué fue lo que realmente pasó. Bueno, con gusto, por supuesto. Aquí dice también una respuesta que le da Rodolfo San, Yoli Carolina, lo comenta por aquí. Aquí hay un insulto para ti, para mí, con unas palabras bien pesadas, dice un tuitero por aquí, le mandamos saludos. Otro comentario por aquí. ¿Qué opinarán los otros periodistas chavistas? ¿Seguirán diciendo y defendiendo una libertad de expresión que no existe? No ha habido ningún cercenamiento de libertad de expresión. Ajá. Hubo un problema que tuve el día de hoy con la emisora, que ha sido solventado, ya lo anunció la ministra Delcy Rodríguez misma. El que crea que el comunismo no le va a tocar su hora por expresar su idea libre está bien equivocado. Aquí dice, el Galán Guillén, apuesto que el Gran Guibel también desaparecerá de la faz de la tierra, como Mario Silva dice. Hagan lo que hagan, tendrán su revocatorio, dice Alexander Ochoa. Otro por aquí. ¿Y qué dice uno que repite? Libreto comunista, mismo guión y otros personajes. A venezolanos los empobrecieron y destrozaron nuestra economía, dice Ana Victoria. Dice María Gastón, este gobierno destruyó todo, tienen 16 años, ya basta, ¿qué acciones están tomando? Ninguna. Y dice aquí Javier José Lozada, diputado, la muestra de que el gobierno está haciendo algo para mejorar la economía no es cambiar ministro. Bueno, pero ¿qué opinas de eso? No, pero es que no hemos dicho que sea la única acción para que haya un cambio en la economía, una evolución en la economía. El presidente ha venido tomando medidas sustantivas de fondo en las últimas semanas y meses y precisamente por encima de los escombros que dejan las guarimbas y de todas las perturbaciones que ellas generaron en el país, que no solo eran la tensión en la población, sino retardos en todos los procesos de la economía, en los distintos rubros, y desde los distintos actores. El presidente ha tomado medidas que conducen a la superación de esos problemas y la demostración de ello es que no hemos caído en el default en que caen los países capitalistas con una mínima parte de lo que aquí ha sido el ataque que se le ha lanzado a la revolución. Dice aquí Yunieski Fernández, Jordania era uno más del gobierno, no era el gobierno, ningún impacto tiene su salida ni su carta, una opinión. José Luis Pérez, Comunidad Vallecito Mérida, apoya a juez agrario para el desalojo de la zona de protección ambiental. Entonces, dice aquí, Sabedica, en el PSUV sí hay conflictos internos. Si Jordania no escribió la carta, ¿quién la escribió? Fue Diosdado, dice aquí Sabedica 21. Mira, dice, eso de los conflictos internos hay que aclararlo. El hecho de que haya divergencia de opiniones, disenso, debate, no es en modo alguno ilícito, ni expresa en modo alguno una división. Divisiones hay en la oposición muy marcadas para asumir los distintos retos que ellos se plantean, porque no han llegado ni siquiera a conciliar la unión auténtica bajo una sola sigla, bajo un solo signo. Ahí están todavía los mismos partidos atomizados que los integran, más de 33, y no ha habido una propuesta única, sólida, como si la hay en la revolución. El hecho de que haya divergencias, puntos de vista, lo que demuestra es que no hay el totalitarismo ni la tiranía de la que habla la oposición desde siempre en respecto a la revolución. Ahora, ¿tú sientes que con esa carta Jordani se autoexcluyó del chavismo? ¿Se extrañó del chavismo? La carta es de Jordani, si él ratifica que él escribió esa carta, entonces él está asumiendo que está colocándose en una posición de verdadero francotirador, de enemigo de la revolución, sobre todo cuando utiliza términos que no existen en la jerga política convencional, sino en la boca de la oposición, de la ultraderecha golpista en abril del 2002, como eso del vacío de poder. El decir que hay vacío de poder, que es jalado por los pelos en la construcción de la idea que le está dando, porque el presidente no calza la estatura del comandante Chávez, es una temeridad, porque está trayendo a colación... ¿Vacío del liderazgo es igual a vacío de poder? No, él dice vacío de poder, que preconfigura un vacío de poder el que no tenga el suficiente liderazgo como que tenía el comandante Chávez. Si es esa la redacción, si fue esa la intención, estaría definitivamente colocándose él, y no lo estaría colocando la revolución, como un francotirador en la acera de enfrente, exactamente en la misma acera donde está la más urticante ultraderecha
contra la revolución. ¿Es hoy Maduro el líder indiscutible del chavismo, Alberto? Yo creo que sí, eso fue lo que dijo el comandante Chávez y nadie va a discutir la claridad del comandante Chávez de modo alguno, ni siquiera en el ámbito de la oposición a estas alturas del partido. Yo creo que el liderazgo de Nicolás Maduro no es de este momento, se ha venido construyendo, como nadie ha tenido la posibilidad, la oportunidad, como lo ha tenido él, de estar al lado del comandante durante más de 20 años, ejerciendo la política día a día, en la práctica de la construcción del socialismo ahí, en la calle, y no en la teoría política, no en los cuadernos, no en los cafetines de intelectuales. Ese es un activo fundamental que tiene la revolución hoy en día, el liderazgo del presidente Maduro. Y en eso hay que trabajar sin mezquindades, sin ninguna clase de ambages, ni de torcedura, ni de cuentas escondidas. Hay que trabajar de frente, como fue el juramento que le hizo el país al comandante Chávez en su obra postrera, por el liderazgo del presidente Maduro y en función del plan de la patria. ¿Vendrán nuevas situaciones de disidencia interna en el chavismo? Pero vuelvo y te repito, es que eso no es disidencia, eso es un proceso normal que está demostrando que hay una fuerza movilizada, viva, que está pensando, que tiene pensamiento propio, pero que tiene, claro, una direccionalidad. Ahí no hay ningún enfrentamiento, no hay tiranteses, ahí no hay esa cosa que siempre hubo en los partidos políticos, eso que llamaban los segmentos, ¿cómo se llama? Las sectas, los grupos, las tendencias. Las tendencias, esa cosa, eso no existe en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo que hay es mucho trabajo, muchos problemas que enfrentar y a veces pareciera más bien que lo que es pequeña la máquina para mover tan grande maquinaria que es el país. ¿Tú tienes pensión de jubilación y cosas de esa? ¿Pensión, jubilación tienes? No tengo. No tienes todavía, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar con Edgar Silva, que es dirigente del Comité de Jubilados y Pensionados de la Administración Pública, para que hablemos de esa materia. No? Ya estamos próximos a eso. Gracias, Alberto, por haber venido. Gracias a ti. Nosotros vamos a la pausa y ya venimos con Edgar Silva, el líder de los viejitos.